buenas noches. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Sí, buenas noches. Una de las últimas veces que te voy a decir buenas noches. Bueno, no, me lo vas a poder decir todos los días, ¿sí? Pero sí, ya vuelve Martín el lunes. Así que tendremos a Julieta desde otros lugares. Empezamos con una de las noticias de este viernes, las repercusiones de Venezuela que continúan y el gobierno de nuestro país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela a partir de las actas de la oposición de ese país, la falta de información oficial y el informe del Centro Carter, observador independiente, que declaró que la elección no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela volvió a confirmar el triunfo de Maduro en las elecciones del pasado domingo. Desde la oposición en nuestro país, quien fuera canciller durante la presidencia de Tabaré Vázquez, hablamos de Rodolfo Nin Noboa, enfatizó que hasta que no aparezcan los datos de las elecciones de Venezuela, son un fraude. Bien, este será uno de los temas que desarrollaremos con columna internacional en pocos minutos, pero hay mucho más. Sí, veamos los titulares. El GIAF trasladó al laboratorio los restos hallados en el batallón 14 que serán examinados para determinar la causa de muerte y extraer el ADN para identificarlos en Argentina. El consultorio jurídico de la UDELAR contestó el recurso de apelación interpuesto por OCE y por el Ministerio de Ambiente que ordenó a OCE no firmar el contrato con Arasatí para realizar el proyecto Neptuno. El jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que en Casaballe y Marconi de enero a julio de este año las rapiñas bajaron 42% y los hurtos 7% respecto al mismo periodo del año pasado. La red de ollas del Cerro de Montevideo recibe demandas de instituciones formales para dar respuesta a situaciones de hambre en la población de la zona. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado comenzó a reunirse con las y los candidatos a la presidencia de la República. Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes a partir del ingreso de un frente frío mañana que va a generar lluvias y tormentas, y luego descenso de la temperatura. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo este viernes los votos necesarios para convertirse en la candidata del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Gracias por acompañarnos un día más en este viernes. Les recordamos que nos pueden ver en vivo por YouTube, también en internet, en tvciudad.ui. Nos pueden escuchar en la radio 107.7 FM, la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. Y también nos pueden escuchar por esa radio por uniradio.edu.ui. Comenzamos ahora con la recorrida de móviles con Natalia Nogués. Comenzar por nuestro tema de portada. Siguen surgiendo novedades de las elecciones de Venezuela y nuestro país a través de la Cancillería reconoce entonces a Edmundo González como el ganador de los comicios que se celebraron el domingo. Vamos al adelanto con Martín Duarte. Así es, Natalia, Julieta, buenas tardes para ustedes, para todos y todas. Como tú decías, hubo este reconocimiento, en primer lugar, a título personal de Omar Paganini, el canciller, en su cuenta de Twitter. Luego el comunicado de la Cancillería, que tuvo incluso respuestas de los candidatos opositores en Venezuela, reconociendo de alguna forma la postura del gobierno uruguayo. Lo que señala Paganini es que la oposición en Venezuela ha presentado por lo pronto el material de del 100% de las actas electorales y bueno, por eso el apoyo o la mirada creyendo acerca del resultado electoral. Vamos a conocer algunas repercusiones de la oposición aquí en nuestro país. En algunos minutos un diálogo que tuvimos con el ex canciller Rodolfo Nin Noboa y también con el senador Mario Vergara, que estamos esperando por aquí. Bien, otro asunto, propuestas para el cooperativismo de viviendas. Juan Aldecoa nos da el adelanto. Un mejor cooperativismo de vivienda es posible, esa es la consigna de esta tarde en un conversatorio que organizan FECOBE y INACOP en el marco del 40 aniversario de la Federación de Cooperativas de Vivienda. Aquí en FECOBE, en Barrio Sur, en un ratito hablamos con el vicepresidente Hugo Montaña. Y el hallazgo de restos este martes en el batallón 14 sigue dando de qué hablar. Sobre la información disponible y la identificación hablan el senador de la República, Guido Manini Ríos, y también el fiscal de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Yo calculo que en total podemos estar hablando que en 2 meses podemos llegar a tener la identificación de la persona hallada.
siempre y cuando haya muestras suficientes como para hacer el cotejo. Si la hubiera, ojalá que reciban esa información, ojalá. Nosotros hemos hecho todos los intentos en distintas épocas, cuando yo tenía funciones en actividad, y bueno, se va avanzando al ritmo que se va avanzando, ojalá que fuera otro ritmo. Comenzamos el desarrollo de la información con este tema que quedó planteado recién, porque en 2 meses podrían llegar a la identificación de la persona hallada en el batallón 14, siempre y cuando haya muestras de ADN suficientes para hacer el cotejo, según dijo el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. El cuerpo ya está en los laboratorios del Grupo de Investigación en Antropología Forense tras culminar las tareas en el batallón. Ahora la junta que hemos nombrado, la junta interdisciplinaria conformada por la doctora Manikowski, Vallejos y la propia Luciardo, son las encargadas de acondicionar el cuerpo, darle dignidad a la víctima. Luego de eso se pasará al ITF para rayos X y posteriormente ya viene el análisis de sexo, de tamaño y una aproximación de la edad, para luego sí extraer muestras de ADN y esas serán remitidas a la EAF de Argentina. Con este proceso, ¿cuándo estiman que sean enviadas a Córdoba? Todos los procesos son distintos, pero la identificación del sexo en el anterior caso de Amelia Sanjurjo llevó 16 días y en los anteriores la identificación definitiva hubo variantes, pero algunos estuvieron 1 mes y medio, otros 3 meses y el último tuvimos el gran problema. Yo calculo que en total podemos estar hablando que en 2 meses podemos llegar a tener la identificación de la persona hallada, siempre y cuando haya muestras suficientes como para hacer el cotejo. De no existir muestras, ahí sí todo cambia y habrá que ver otros caminos. Y como veíamos anteriormente, el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que no tiene más información sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado que la que ya está disponible y, bueno, dijo que es una pena que no se pueda avanzar a otro ritmo. Y también se refirió al hallazgo de estos restos humanos en el batallón 14 y al reclamo de mayor información por parte de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. La hubiera, ojalá que reciban esa información, ojalá. Nosotros hemos hecho todos los intentos en distintas épocas, cuando yo tenía funciones en actividad, y bueno, se va avanzando al ritmo que se va avanzando, ojalá que fuera otro ritmo. ¿No hay información, no existe? No sé, que yo no la tengo. Sobre el planteo de expropiar el batallón 14 que pasa a ser parte de la institución de derechos humanos, Manini Ríos dijo: Yo creo que hay que hablar con corrección, ¿no? Ese predio donde se encontraron los restos, estos y los anteriores, es un predio del ejército. El batallón 14 está al lado de ese predio, o sea que cuando hablan hay que hablar con más correcciones. El batallón 14 es una unidad profesional, de las más profesionalizadas y de las más destacadas del Ejército Nacional, no merece que se la esté ensuciando todos los días como que son otra cosa. No, este es un predio que usa todo el ejército para actividades de instrucción, para maniobras, y el 14 está al lado, el batallón 14, por su cercanía, digamos, se lo asocia con el predio. Pero yo digo que hay que saber deslindar. No creo que se adelante nada cambiándole la dependencia. Eso sería válido si algún día hubieran tenido alguna limitación para hacer el trabajo que están haciendo. Lo tienen el trabajo. Bueno, ahora vamos a nuestro tema de portada. Lo dicho, Julieta, el gobierno uruguayo reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Así es, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado señalando que el candidato de la oposición recibió la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Señala que transcurridos 5 días del acto eleccionario, a pesar de la apresurada declaración del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como ganador, la autoridad electoral aún no ha presentado pruebas de los resultados reales ni ha habilitado mecanismos de auditoría independiente para el recuento de votos.
Desde la Cancillería uruguaya sostienen que el Centro Carter, observador independiente aceptado por el propio gobierno venezolano, ha declarado que la elección no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. A su vez, señala que la oposición venezolana ha recopilado más del 80% de las actas de escrutinio sin que haya sido refutada su veracidad, y de ese recuento surge con total contundencia que el candidato Edmundo González Urrutia fue el más votado. El comunicado agrega que Uruguay espera con gran expectativa el reconocimiento de los resultados electorales por parte de las autoridades venezolanas competentes. El canciller Omar Paganini publicó en la red X su reconocimiento a Edmundo González, al tiempo que expresó que espera que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada, lo que fue respondido por González en la misma red social. Lo estamos viendo allí. Los venezolanos valoramos fraternamente el reconocimiento de Uruguay de nuestro triunfo electoral y su firme llamado al respeto de la voluntad popular. Bien, y el ex canciller en la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, Rodolfo Nin Noboa, enfatizó que hasta que no aparezcan los datos, las elecciones de Venezuela son un fraude. Y también abogó a que el gobierno deje de hacer comunicados y establezca una actitud más democrática y conciliadora. La diplomacia no sirve para nada si no hay diálogo. Si no se conversa, es imposible arreglar estas cosas, ¿no? Que esa es la historia, esa es la línea histórica del Uruguay. El Uruguay siempre ha apostado al diálogo, y así como no se comió la pastilla de Guaidó, tampoco se come la pastilla de que Maduro ganó y que la oposición tiene el 80% de las actas. Entonces es una situación muy, muy compleja, en la que me parece que lo que hay que dejar de hacer es dejar de hacer comunicados, diciendo que apoyan a uno, que apoyan a otros, desde el punto de vista del gobierno, digo, ¿no? Para ver si se puede encontrar una solución que no termine en un baño de sangre. Hasta que no aparezcan los datos fehacientemente comprobables y comprobados, es un fraude. Consultado sobre el debate parlamentario en torno a Venezuela, Nin Noboa señaló: el debate, eso fue, pero una chicana de la más burda que he visto en este periodo de gobierno, impulsada por el oficialismo, ¿no? Lo más burdo que he escuchado en estos 4 años y medio. Fue lamentable, un chiquitaje a la altura de Zócalo, ¿no? Altura de Zócalo. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Muy bien, y recibimos nuevamente a Martín Duarte. Continuamos en tema y va a desarrollar lo que nos adelantaba al inicio del informativo. Buenas noches, Martín. Así es, Juli, vamos a ver la mirada también de la oposición del Frente Amplio a propósito de este comunicado que, como ustedes bien repasaban, primero lo realizó a título personal el canciller Paganini, luego el propio ministerio, reconociendo de alguna forma la recopilación de actas por parte de la oposición en Venezuela y reconociendo el resultado que en este caso favorecería a Edmundo González. Le agradecemos estos minutos al senador Mario Vergara para estar, haciendo una lectura de estos datos, también a propósito de lo que expuso hace algunos días el Centro Carter, que era un centro de referencia y que se estaban esperando también las valoraciones de resultados. Pero en primer lugar le consulto acerca de este comunicado de Cancillería, de alguna forma, al igual que otros países en Latinoamérica, reconociendo el trabajo de la oposición y estas actas que confirmarían, según manifiesta Cancillería, la presidencia en Venezuela para González. Bueno, nosotros reclamamos la transparencia, ¿verdad? Y la transparencia es imprescindible para ver cuáles fueron efectivamente los resultados y obviamente legitimarlos y reconocerlos. Para eso es que fue la actitud y el posicionamiento que tuvo la Cancillería uruguaya en su momento, junto con tantos otros países de América Latina, de Europa, y también el Frente Amplio, de reclamar transparencia, de no reconocer los resultados que había anunciado el Comité Electoral en Venezuela con el triunfo de Maduro, sino justamente que las actas de las mesas de votación, mesa por mesa, eran fundamentales para validar eventualmente el resultado. Y nosotros seguimos teniendo esa tesitura, que la transparencia es la fundamental. Evidentemente, ante la sospecha inicial
de los resultados anunciados, del hecho de cómo se llegó a las elecciones recortando libertades, con restricciones políticas para mucha gente, y después lo que sucedió el propio día de la elección con ese anuncio, con el hackeo famoso y un anuncio sorprendente que ya generaba por la vía de los hechos sospecha en ese resultado anunciado. Posteriormente está el informe del Centro Carter, está la expulsión de diplomáticos de diversos países, ¿verdad? Está la represión en las calles, todos temas que no son propios más bien que son propios de regímenes autoritarios y que en todo caso contribuyen, abonan la sospecha sobre un fraude en la elección en Venezuela. ¿Se apresura el gobierno con este comunicado? Quizás un poco sí, porque una cosa es reclamar, hay que esperar el último informe que estaría faltando conocer, que es el de Naciones Unidas, para determinar la sospecha que todos tenemos, que es de fraude en la elección, ¿verdad? Y bueno, para ahí sí después, en todo caso, hablar de quién es el ganador. Pero es un matiz, entre comillas, ¿verdad? Creo que es un matiz. Creo que todos sentimos que la situación es fraudulenta, todos sentimos las irregularidades y que el reclamo fundamental de transparencia para saber quién es el ganador es para que gobierne en Venezuela a quien el pueblo venezolano eligió y que desde la comunidad internacional, lejos de echar combustible a un conflicto político ya demasiado grave, ¿verdad?, debemos contribuir al diálogo político, a la búsqueda de un clima que permita un diálogo político entre gobierno y oposición, porque acá lo importante es cómo están viviendo los venezolanos, es la crisis económica, social que vive Venezuela hoy, y nosotros que hemos vivido crisis en el pasado, sabemos que el primer paso para salir de una crisis es el diálogo político. Así que importa sí superar esta situación, conocer al verdadero ganador de las elecciones en este contexto de esencial fraude en la elección, y a partir de ahí contribuir a un clima de diálogo, porque acá lo que importa es que Venezuela salga de su crisis y para eso gobierno y oposición tienen que tener la capacidad de dialogar con la ayuda de la comunidad internacional. Senador, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Senador Mario Vergara, marcando postura acerca de este comunicado y en particular, estas horas claves también para el desenlace en Venezuela. Sigan ustedes por allí, compañeros. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y naturalmente seguimos hablando de Venezuela porque han pasado varias cosas en esta jornada. Ya lo destacaban las compañeras, el Consejo Nacional Electoral volvió a confirmar el triunfo de Nicolás Maduro con los mismos porcentajes sobre el candidato de la oposición, Edmundo González. Hoy además, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, confirmó que Estados Unidos considera que Edmundo González ganó y paulatinamente se fueron sumando varios países, entre ellos Uruguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica. Lo curioso de Argentina es que ha dado un poco marcha atrás con este reconocimiento porque fue un posteo que hizo la canciller Diana Mondino, retuiteado, como se dice ahora, por el presidente Javier Milei, pero a última hora la Cancillería argentina dijo que no está dando como presidente a Edmundo González, sino que es necesario esperar. ¿Qué más pasó hoy? El Supremo Tribunal Judicial convocó a los ex candidatos y al propio presidente Nicolás Maduro, a pedido de Maduro, para comparecer ante el Supremo Tribunal, donde se va a abrir una investigación para poder confirmar estos resultados y además Maduro dijo que va a presentar el 100% de las actas que le dan la victoria en esta elección. Por otra parte, hay una tercera vía que ya la hemos mencionado, que está encabezada por México, Brasil y Colombia, que tiene que ver con una postura un poco distinta. Hoy, Celso Amorín, ex canciller de Brasil y asesor especial de Lula, dijo que hay que tener cautela y hasta que no estén los resultados no se puede decir que uno u otro es el presidente, mientras que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que fue por lo menos imprudente la decisión de Estados Unidos de confirmar a Edmundo González como presidente de Venezuela.
Con el 96,87% de las actas escrutadas, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, ofreció este viernes el segundo boletín de los resultados de los comicios presidenciales del pasado domingo, ratificando la victoria del mandatario Nicolás Maduro, quien habría alcanzado el 51,95% de los sufragios, mientras que el opositor Edmundo González consiguió un 43,18%. Sin embargo, en esta jornada y tras el reconocimiento de Estados Unidos de Edmundo González como nuevo presidente, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Uruguay también reconocieron al candidato opositor como ganador, mientras que el canciller venezolano Iván Gil acusó a Estados Unidos de intentar un golpe de Estado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alineado en una tercera opción con Brasil y Colombia, consideró como una imprudencia la posición que tomó Estados Unidos, reconociendo a Edmundo González como el vencedor de la contienda y desconociendo la victoria del actual presidente Nicolás Maduro, declarada por la autoridad electoral, afirmando que la decisión de Washington no ayuda a resolver las cosas. Mientras tanto, este viernes, 9 de los 10 candidatos presidenciales que compitieron en los comicios del pasado 28 de julio llegaron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para atender al llamado que hiciera el ente a propósito de una investigación sobre el desarrollo del proceso electoral solicitada por el presidente Nicolás Maduro, quien anunció que las autoridades están listas para entregar el 100% de las actas electorales que lo muestran como ganador en los pasados comicios. Y ahora nos vamos al proceso electoral de los Estados Unidos, porque hoy la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, fue confirmada como candidata para competir con Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre, porque ya tendría más de los votos necesarios, que son casi 2.000, para poder ser candidata antes de que la convención lo pronuncie formalmente en Chicago en agosto, ahora el 19 de agosto, cuando se reúna justamente para presentarla como candidata formal del Partido Demócrata. Además, hasta este martes había tiempo para que otros candidatos se presentaran a competir en la interna con Kamala Harris, pero ya se sabe que todo el apoyo, incluido el del propio gobierno del presidente Joe Biden, está con ella. Por otra parte, y en este proceso de pocos días desde que se la nombró como sucesora de Biden, ha logrado ya recaudar más de $300 millones, doblando la cantidad que ha logrado el expresidente Donald Trump. Y por otra parte, las encuestas comienzan a marcar una leve ventaja para la candidata demócrata. Es un orgullo para mí confirmar que la vicepresidenta Harris consiguió una mayoría superior de los votos de los delegados de la convención y va a ser la nominada después del cierre de las votaciones del lunes, indicó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison. Kamala Harris superó el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido, aunque la votación virtual no terminará oficialmente hasta el próximo lunes. La vicepresidenta compareció inmediatamente después para agradecer la confianza que el partido puso en ella y asegurar que se siente honrada por haber sido elegida para sustituir a Joe Biden en la carrera presidencial, después de que éste renunciara a la reelección por su desastroso papel en el debate con el republicano Donald Trump y los problemas cognitivos del mandatario. El Comité Demócrata había dado plazo hasta este martes para que se presentaran otros aspirantes, pero finalmente Harris fue la única y por lo tanto tenía garantizada su candidatura, la cual será oficial el lunes y luego confirmada en la Convención Nacional Demócrata que empieza el 19 de agosto en Chicago. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. FECOBI presenta propuestas para el cooperativismo de vivienda y allí está Juan Aldecoa, como lo había anunciado al inicio. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches, Julieta. Nos recibe Hugo Montaño, vicepresidente de FECOBI, en el 40 aniversario de FECOBI, pero enganchando esta propuesta de unas mejoras o unas propuestas y un análisis sobre las cooperativas de vivienda de usuarios de ahorro previo. Y te pregunto, Hugo, muchas gracias por estos minutos, ¿cuáles son esas propuestas que han venido trabajando durante estos 2 años en ese documento que tenés en tus manos? Este documento, que es un documento potente, que es un documento de mucho estudio, de mucho trabajo, de 2 años de elaboración por parte de los equipos técnicos de la Federación, con el apoyo de INACOP, y con eso lo financiamos. Es un documento que trata de identificar
aquellos sectores donde puede haber trabas al desarrollo de la vivienda social en el país. Y a partir de esto, que es un documento abierto, que es una primera patada, digamos, en un partido de fútbol, para que se discuta, para que los actores, los diferentes actores lo vayan discutiendo y haciendo el análisis de él y aportando lo que cada uno tenga que hacer, propone una modernización de la ley del 68 de Juan Pablo Terra que ponga a la vivienda social a la altura de las necesidades que hoy el país está teniendo para abastecer de ese bien, ese derecho que tienen todos los uruguayos a una vivienda digna, linda y habitable. En el medio de un hábitat que las cooperativas construyen y ayudan, generando ciudad, generando entramado social, generando una convivencia solidaria que es de los elementos que destacan a las cooperativas de vivienda. Vos alguna vez mencionaste que el Estado debería tener un eje como política social de vivienda, digamos. ¿Cuál debe ser ese eje? Yo creo que tiene que haber primero tiene que haber una política de Estado de vivienda. ¿No hay? Y hoy no la hay. Cada gobierno cuando llega hace sus planteos, se genera un plan quinquenal de vivienda, a partir de ese se elaboran las políticas y al terminar el periodo eso cesa, ¿no? Y aparece una nueva política. Lo que nosotros pensamos es que tiene que haber, desde el punto de vista de la financiación, una financiación para la vivienda social que no dependa de los diferentes gobiernos, sino que tenga, como históricamente lo tuvo, una financiación que sea previsible para las cooperativas, pero que además tiene que ser una financiación. Eso desde el punto de vista estratégico de la financiación. Del punto de vista actual de la financiación debemos ampliar los fondos para vivienda, ¿no? Los fondos para vivienda se han visto recortados, no logramos abatir el déficit de vivienda que tiene el país y necesitamos un empuje. Tenemos mucha gente en nuestro pueblo que está muy mal en la vivienda y eso lo tenemos que resolver. Eso tendría que ser una de las tareas del próximo gobierno y es lo que queremos hacer con este documento. Entregárselo a los partidos políticos, entregárselo a los candidatos de los partidos políticos para que tengan en cuenta este material y con él puedan elaborar políticas que permitan subsanar estos problemas que tenemos en nuestro país con nuestra gente que tiene que acceder a una vivienda, digna. La vivienda es la base el lugar donde se desarrollan todos los derechos que tienen las personas. Porque si uno quiere estudiar y tiene derecho al estudio, tiene que tener un lugar donde no se le llueva la cabeza cuando está estudiando, porque tiene que concentrarse en eso. Vos decías que genera democracia a la vivienda. Democracia, claramente. Genera democracia, genera entramado social, genera participación. La gente se siente consustanciada con su labor en la sociedad. Y genera otra cosa, genera solidaridad. La cooperativa es un lugar que yo muchas veces hago la comparación, como los viejos barrios, yo ya peino canas, pero anteriores a mí incluso, donde doña María o doña Carmen salían y golpeaban en la casa al lado y decían, voy a la panadería, ¿necesitas algo? Y eso es lo que pasa en las cooperativas. Y cuando alguien se enferma, y tuvimos la experiencia con el COVID, las cooperativas se abroquelaron y resolvieron los temas de la gente que estaba sola. Y las cooperativas en realidad tuvieron, además de la solidaridad permanente en esa etapa también, colaboraron y fueron fundamentales en los barrios, dando un ejemplo, ¿no? Hugo Montaño, vicepresidente de FECOBI, te agradecemos y bueno, mucha suerte en esta charla que se viene ahora en un ratito. Ahí va. Seguimos por ahí, compañeras. Vos. Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos.
Bien, cambiamos de asunto. El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República contestó en esta jornada el recurso de apelación interpuesto por OCE y por el Ministerio de Ambiente ante la resolución del juez Alejandro Recarey, que ordenó a OCE no firmar el contrato con Arasati para realizar el proyecto Neptuno. Y el abogado Juan Cereta dijo además que son injustas las recusaciones que hacen los organismos frente al juez Recarey y frente al Tribunal de Apelaciones. Hay un punto que a nosotros nos llamó mucho la atención y en el que hicimos hincapié, e incluso lo mencionamos como un hecho nuevo, y es que la versión del contrato que presentó OCE en el juzgado no es la versión final. Es decir, el 24 de abril el directorio de OCE modificó parte del texto del contrato con el consorcio y sin embargo OCE, cuando agregó copia del contrato en el juzgado, agregó una versión más antigua que entre otras cosas oculta la cuestión de la autorización ambiental, ¿no? El plazo para la autorización ambiental. Por lo tanto, nosotros ahora que sí tuvimos acceso a la versión definitiva que se pretendía firmar, la agregamos al juzgado como un hecho nuevo. Después los argumentos nuestros vienen de la mano de lo que han aportado los científicos, todos los docentes y especialistas, sobre todo de la Universidad de la República, pero también fuera de la universidad, que han declarado como testigos y que han dado cuenta de todas las desventajas del proyecto Neptuno. No hacen más que ratificar los argumentos que ya motivaron al juez a tomar la medida cautelar. Por otro lado, nosotros también entendemos que no hubo razones para recusar ni al juez Recarey, ni tampoco, como en este caso se está haciendo con el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno. Entendemos que han actuado apegados absolutamente al deber que tienen como jueces. Uno puede compartir o no las resoluciones, pero lo han hecho a su leal saber y entender. Las bancadas de ediles del Frente Amplio y el Partido Colorado del departamento de San José anunciaron un llamado a Sala a la intendenta Ana Bentaberri tras negarse esta intendenta de aplicar medidas cautelares para detener las expropiaciones para la instalación de un polder en varios terrenos productivos del departamento. Según el edil frente amplista Ebert Figuerola, pretenden que dé explicaciones sobre esta decisión y también sobre el proyecto Neptuno. Pese a que no está resuelto el proyecto Neptuno y que está inclusive en el marco, digamos, del dictamen del doctor Recarey, las autoridades van a seguir adelante con la expropiación, digamos, de los terrenos, como te decía, que son altamente productivos y demás. Y a su vez también, no solo la negativa de la intendenta a llevar determinadas medidas, sino que también en el marco, digamos, de la Comisión de Parlamento, también se ha planteado de que van a seguir adelante con las expropiaciones. Hasta ahora hay una expropiación solamente, no se sabe si fue acordada o no acordada, eso no tenemos conocimiento, pero quedarían aproximadamente unos 80 padrones que no se han expropiado. O sea, para entender, los productores también tienen la vivienda allí, tienen obviamente las tierras productivas, y obviamente que sería un horror el hecho de que se expropiaran, ya que digamos, hay producción de papa, el 80% de la zona de la papa se concentra en el departamento de San José. Otro asunto, la red de ollas del Cerro de Montevideo recibe demandas de instituciones formales para dar respuesta a situaciones de hambre en la población de esa zona. Justamente en la mesa de diálogo que se llevó a cabo ayer en el Club Social Universal con representantes de ANEP, la Intendencia y la Universidad, se planteó que el foco sean los adolescentes porque siguen recibiendo llamadas por jóvenes con desmayos por falta de alimentación. Hay un gran agujero que son los adolescentes, ¿está? Los que van a secundaria, los de UTUL, algunos tienen una respuesta, todas las otras respuestas son sumamente insuficientes. Y lo que hay que construir una propuesta para eso. Lo que nosotros transmitimos como red de ollas y como coordinadora de ollas es que nosotros construimos una propuesta, la llevamos al Congreso del Pueblo, que es la universalización de la alimentación desde la primera infancia hasta secundaria y UTU. Que hay una base de recursos, que es la misma, el impuesto a primaria,
Bogliacini señaló que además de universalizar la alimentación, hay que incluir a los adolescentes en las políticas alimentarias teniendo como base el impuesto a primaria. Relatos actuales de mareos, de desmayos. En la red de ollas nosotros vivimos recibiendo, como si fuera una institución pública, no sé cómo decirte, demandas. Hoy la red de merenderos del Cerro está integrada por 12 ollas y merenderos. Y la Junta Departamental de Montevideo votó un proyecto presentado por los ediles del Frente Amplio para destinar el 100% del fondo de emergencia al eje alimentación del Plan ABC. El edil Nicolás Laza dijo que un 3% de los hogares de Montevideo tiene inseguridad alimentaria grave y moderada. Nosotros en el año 2023, en la modificación presupuestal, previmos un fondo de emergencia porque esta Junta Departamental en este periodo y el último año del periodo anterior siempre de una manera u otra estuvo buscando colaborar. Bueno, lo que hicimos fue presentar un proyecto a la bancada del Frente primero. En la bancada del Frente tuvo acuerdo y lo presentamos ayer en sala para poder destinar el 100% del fondo de emergencia de este año al eje alimentación del Plan ABC. ¿Cuál fue el argumento de los partidos para no acompañar el proyecto, sobre todo el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado, el planteo que hizo en sala fue que que no había tenido el tiempo, quiero ser muy cuidadoso porque fue así el planteo, que no habían tenido el tiempo de verificar algunos datos que yo había planteado en la justificación, digamos, en la argumentación. Tiendo a pensar, eran datos que tenían que ver con la inseguridad alimentaria. Lo que hice fue comparar el informe de prevalencia de inseguridad alimentaria que hace el INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadística. Comparé el del 22 con el del 23. Y para el caso de Montevideo se produce un incremento de la inseguridad alimentaria, tanto en la moderada como en la grave. Entonces, realmente eso nos preocupó. Estamos hablando de un 3% de los hogares de Montevideo que tienen inseguridad alimentaria grave. La organización no gubernamental El Abrojo lanzó una campaña para lograr espacios seguros para la niñez y adolescencia que consisten en colocar un sticker y un afiche con el lema "Acá las niñas y los niños cuentan". Justamente esta iniciativa tiene el apoyo de la Intendencia de Montevideo, la Comuna Canaria, varios organismos del Estado y empresas privadas. Es una invitación a la sociedad, a la comunidad toda, a colocar un gesto amigable con las infancias y adolescencias. La campaña consiste en un sticker, acá los niños y las niñas cuentan, un afiche también y una página web que ofrece recursos útiles, y lo que hacemos es una invitación a la comunidad para convertirse en espacios de cuidado y en espacios seguros para las infancias y las adolescencias. El Uruguay tiene una situación crítica y de emergencia en relación a la situación de las infancias y las adolescencias, y hay indicadores distintos indicadores que lo muestran, ¿no? La concentración de la pobreza en niños y adolescentes. Aproximadamente 1 de cada 5 niños adolescentes hasta 18 años son pobres. Las violencias, las distintas formas de violencias que los afectan, ¿no? La violencia sexual, la violencia doméstica, y ahora también en los últimos tiempos las situaciones de violencia comunitaria o de violencias ligadas al narcotráfico, las famosas balas perdidas, que lo que muestran en realidad son territorios desprotegidos. Y cambiamos de tema. El Ministerio del Interior presentó este viernes las obras de remodelación de la seccional número 17. El jefe de policía de Montevideo dijo que en esa jurisdicción de entre enero y julio de este año las rapiñas bajaron 42% y los hurtos 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Forma parte de la estrategia general de la jefatura, que está enmarcada en las líneas generales del Ministerio del Interior. Nosotros estamos desarrollando desde esa época un trabajo de coordinación con otras unidades, porque aquí en esta jurisdicción no solo patrulla la Policía de Montevideo, el área de respuesta, no solo el área de investigación interviene, también tenemos equipos de apoyo de la Guardia Republicana que trabajan en el Marconi o en otros lugares donde se necesite, y vamos sumando fuerzas o estabilizando la cantidad de móviles que tenemos en el área dependiendo de la densidad del delito. En este caso, si comparamos el año 20, los primeros meses
o sea, estamos hablando de enero a junio, cerrado. Hay una baja del delito del 52% en las rapiñas y del 23% en los hurtos. Si vamos a lo que es el año pasado, con este mismo año, la baja es del 42% en las rapiñas y en los hurtos es un 7%. En términos generales, todos los delitos sumados y comparados el año pasado con este año es un 13% en general la baja del delito en esta jurisdicción. Lo que es entiendo yo, es una buena noticia para una zona compleja con muchos barrios. Tema conectado. La inseguridad continúa siendo el problema más importante para los habitantes del interior y le siguen en niveles similares el desempleo y la economía, según la consultora Ágora. Esta encuesta fue realizada en distintas localidades del interior y se consultó sobre el interés en la política y los principales problemas del país. Tras la baja participación electoral en las instancias de elecciones internas, la consultora Ágora ensayó posibles respuestas para entender por qué la participación sigue descendiendo en las únicas elecciones no obligatorias de todo el ciclo electoral en Uruguay. Para ello consultó a habitantes del interior del país en una muestra de 1.796 personas, que arrojó que en todas las capitales departamentales observadas, el promedio de interés en la política nacional no llega al 35%. Sin embargo, en los municipios se da un salto de más del 10% en el interés por la política nacional, superando el 45%. La participación en las últimas elecciones internas en todo el país fue del 35,3%, y los ciudadanos que tienen un claro interés en la política en las capitales departamentales del interior son el 34,8%, un porcentaje bastante similar. Existe también una diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre el interés que muestran los más jóvenes de los habilitados para votar con relación al resto de grupos etarios. De algo más del 32% que tiene interés definido en los asuntos de la política nacional, el salto es casi al 42% entre los que tienen a partir de 30 años y llega hasta casi los 70 años de edad. Por último, la inseguridad sigue siendo el problema más importante para los habitantes del interior. Le siguen niveles casi idénticos entre sí el desempleo y la economía en general. Salarios bajos, precios altos, recursos insuficientes para llegar a fin de mes. Y luego también aparecen mencionados la pobreza, las drogas y la educación. Y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, comenzó a reunirse con las y los precandidatos, candidatos en realidad ya, a la presidencia de la República. Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto, junto a COFE plantearon algunos acuerdos, pero desde el gremio se oponen a la reducción de trabajadores del Estado. Se le planteó, por ejemplo, que en su programa plantea reducir el 25% de los trabajadores estatales. Ahí cuando nos responde plantea que más que nada en las intendencias y que hay organismos públicos que debería crecer el personal, lo que tiene que ver ACE, el INAU, el planteo que se hace de acá con los controles como por ejemplo aduana para cuidar todo el empleo y a las empresas pymes más chicas que el contrabando les tiene muchas dificultades y bueno, en ese sentido coincidimos, en otras cosas no coincidimos como el planteo de reducir la plantilla de trabajadores estatales porque como está puesto en el programa, habla el barrer. Hay problemas que hay que atender, nosotros no podemos mirar para el costado y ojalá que en próximas instancias se puedan corregir situaciones que a veces generan problemas funcionales y problemas de justicia con algunos funcionarios. ¿Ustedes desde Cabildo Abierto hicieron algún tipo de planteo? No, nosotros agregamos a lo que recibimos nuestra preocupación de algunos temas que son centrales también y que afectan a los trabajadores sin lugar a duda, como puede ser el endeudamiento. Los trabajadores son víctimas primeras de la usura en el Uruguay, de ese abuso que se viene sufriendo desde hace décadas y que es importante también que ellos levanten su voz en defensa o por lo menos denunciando esos abusos que se están dando. Hoy es viernes y le damos la bienvenida en la columna cultural a Valeria Tanco. Vale, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, y contenta porque vamos a hablar de Ibercine, edición número 33. Es impresionante. Desde 1992 existe este festival para niños y niñas
que está armado en torno al cine. No solo está en la exhibición de las películas, sino también un montón de actividades siempre extra, ¿no? Es como expandir eso y hacer llegar la cultura a las infancias desde otro lugar. Claro. Que además tiene una gran continuidad y ya tiene otras generaciones que se fueron sumando a la dirección y a la producción de este festival, de este gran festival. El público se va renovando y también quienes llegan a ese público. También, todo. Debe haber padres que deben haber ido a ediciones de Divercine, ¿no? Ya a esta altura. Por y abuelos supuesto. de repente también, Capaz si que son sí, jóvenes. Sí, claro, cómo no. Sí, sí. Bueno, Divercine está todo el mes de agosto porque es el mes de la niñez, entonces, bueno, siempre es en agosto. Se desperdía por todo Montevideo, pero también por el interior. Este año llega a Salto, Paysandú, Canelones, Rocha y Rivera. Bien. Toda la programación, esa diversidad de programación y todas las funciones que hay por todos lados, la pueden encontrar en la página de Divercine, que es divercine.com.uy. Ahí Bien. está. Y el tema que tiene Divercine es que está curado por edades, ¿no? Está segmentado por edades. Entonces está buenísimo eso. Uno, si tiene hijos más chicos o si tiene niños más chicos en la familia, puede ir a Eso lo que es fundamental. corresponde. Sí. En el caso de niñas y niños es muy importante, ¿no? Totalmente. Se puede comer un problema, un Sí, momento claro, de aburrimiento sí, sí, sí. importante. No, o aburrimiento con un niño o más shock chico, o algo, ¿no? o Algo que shock, no entendés. o algo que no corresponda, por supuesto. Claro. Pero claro, sí, hay muchísima responsabilidad, aparte de compromiso y trabajo atrás de esta propuesta. Totalmente. Y hay una diversidad impresionante de propuestas que vienen de todos lados del mundo. Hay estrenos también nacionales, por supuesto. Son todos cortos, metrajes, pero, por ejemplo, hay documental y hay ficción. Qué bueno. Hay animación y hay películas. O sea, hay de todo. De Bien. todo, y para todos los gustos. El sábado, mañana sábado 3, se hace la apertura del festival. Esto es en Cinemateca, que es una de las salas en la que está en la sala, acá en Montevideo está en Sala Citarrosa, Cinemateca, y en el Centro Cultural de España se desarrolla la mayoría del festival. La apertura es a las 4 de la tarde en Cinemateca, las funciones en Cinemateca son con costo. En la apertura se va a exhibir Los Carpinchos, de Alfredo Sorgit, una película de este gran realizador, gran animador uruguayo, que es una maravilla, y también Peregrino de Alejo Schettini, otra película uruguaya. Y al mismo tiempo en el CCE empieza el festival a las 4 de la tarde con un bloque para niños y niñas de 7 a 9 años de edad. Esto es con entrada gratuita en el CCE. Si ustedes entran a la página del CCE, también encuentran todas las actividades que tienen que ver con el festival. Si Bien. te parece bien, vamos a escuchar a dos de los directores hablarnos, son 4 los directores, a 2 de ellos hablarnos un poco de cómo hacen la selección para componer esta diversidad que nos trae el Festival Divercine. Me encanta, vamos a verlo. Nosotros abrimos una convocatoria cada año en febrero para una convocatoria internacional, entonces llegan materiales de toda parte del mundo y durante 3 meses visionamos este material junto a Florencia y Camila para elegir las obras que finalmente se integrarán al festival y serán proyectadas en cada una de las salas que integran el festival. Pasamos todos esos meses mirando detenidamente cada uno de los cortos y de los contenidos y también teniendo muchas reuniones para discutir y reflexionar sobre si cada uno de ellos es oportuno, le va a interesar, es entretenido. Para los niños y niñas que van a Divercine, nosotros dividimos la programación en 3 bloques de edades, para niños entre 4 y 6 años, entre 7 y 9 y 10 y 12 años. Entonces parte de la discusión también tiene que ver en relación a las etapas de desarrollo y a las cosas que les van interesando según sus edades, qué cosa es lo mejor que podemos poner en la programación. Sí, esta forma de organizarlo, como dice Camila, busca conectar con niñas y niños de la mejor forma posible y también dar acceso a una forma amplia y diversa de ver, de mirar, ¿no? De ver encontrarnos con contenidos que llegan de distintos lugares, pero que además están hechos con distinta propuesta estética, con distintas formas de contar. Y nos parece que eso amplía la forma de ver el mundo y es por la razón que nos gusta tanto hacer el festival. Qué interesante. Amplía además la capacidad, ¿no?, de ver. Eso es importante. Y el acceso, ¿no? También. El acceso Sí, a la claro. cultura, que es fundamental. Sí. Y vernos a nosotros mismos y ver a otros niños y niñas de todo el mundo y ver otras historias también y conocer otras formas de contar historias. Y para eso también están los talleres. Hay varios talleres en el CCE, en la página del Centro Cultural de España encuentran la información, cce.org.uy. También en el Castillito del Parque Rodó, en la página de Divercine se pueden anotar porque hay inscripciones previas para estos talleres. También
están segmentados por edades, así que van a ver que tienen una propuesta hermosa para acercarse al mundo de la narración de diferentes maneras en estos dos lugares. Y también hay un montón de actividades que tienen que ver con centros educativos y lugares de diferentes puntos de Montevideo a los que se va a acercar Divercine en este tiempo, en este mes de agosto. Qué lindo. Si te parece bien, para hablar un poquito de los talleres, nos hablan de nuevo los directores y después vamos, para que nos den más ganas, vemos un pedacito de los carpinchos de Alfredo Sorgit y con eso nos vamos. Bien, nos vamos y nos vamos a la tanda. Volvemos con más después de esa pausita. Este año Divercine forma parte de la programación de los 300 años de Montevideo. Dentro de las propuestas infantiles vamos a estar en muchos barrios recorriendo con talleres y actividades gratuitas para niños y niñas. Así que también pueden chequear en nuestra web divercine.com.uy o en nuestras redes sociales para participar de estas instancias que tienen que ver más con el experimentar y compartir. Los esperamos. Un adelanto de los datos del tiempo. Inumet prevé, atentos, lluvias, tormentas y descenso de temperaturas para este sábado. Néstor Santayana, jefe de pronósticos del instituto, dijo que la semana próxima la tendencia va a ser inversa a la de esta semana. Inumet el día de ayer emitió un aviso a la población en general, ya con cierta antelación lo habíamos emitido también en forma interna a los tomadores de decisión, ya sea SECOET como el Sistema Nacional de Emergencia. De cierta forma dejando a luz lo que está sucediendo desde el día de ayer, que es el incremento del viento de componente norte, que lo que hace es advectarnos, es decir, impulsar una masa de aire cálida y húmeda de latitudes más bajas que lo que es Brasil, Paraguay y demás hacia nosotros, y eso genera que incremente la temperatura y que tengamos estas anomalías, ¿no? En este momento tenemos 28 grados en Montevideo, 31 grados en el norte, va a seguir aumentando algún que otro grado el día de hoy, y mañana lo que va a suceder es el ingreso de un frente frío desde el suroeste sur, Río de la Plata sobre todo, que va a generar lluvias y tormentas, va a rotar el viento y va a comenzar a descender la temperatura. Esta semana que cerramos, la temperatura fue la inversa, es decir, empezamos con una semana muy fría y fue incrementando la temperatura. Para la próxima semana va a ser a la inversa, es decir que la temperatura desde el fin de semana y en el transcurso de la semana comenzará a descender, temperatura dentro de lo que es normal para el invierno. Incluso la semana va a ser bastante inestable con varios eventos de precipitaciones dispersas en todo el territorio nacional en el transcurso de la próxima semana. Y cambiemos de tema. En la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, se celebra la Expo Regional de Alimentos con la presencia de emprendimientos productivos del interior del país. Mañana estará abierta de 12 a 16 horas. La Expo acerca a productoras y productores del interior al mercado montevideano y metropolitano, y varias emprendedoras resaltaron los beneficios que tienen este tipo de herramientas para sus negocios. Venimos de Paysandú. Estamos en realidad tratando de acercarnos para acá. Hace como un año que ya trajimos la distribución de nuestros blends para acá, para Canelones, para acercarnos principalmente a Montevideo, que es un lugar donde se toma mucho té. Más en el norte no tanto, en realidad es el mate, pero las infusiones acá están no solamente en el formato que nosotros lo hacemos, sino también en comercios como cafeterías, bares, que también están cada vez más acostumbrándose a vender productos así, artesanales. Arranqué vendiendo 6 en el garaje de casa y hoy hago más de 14.000 por mes. Y hace un año hice mi planta de elaboración, allá todo en Flores, ¿no? Y bueno, venir a esta feria para mí, que es la segunda, me generó el año pasado quedarme acá vendiendo la UAM en un comercio.
Y además de ganar clientes, ¿no? De que cada vez que vengo, porque siempre por suerte me invitan acá a la UAM, de saber que vengo y ahí me hacen el pedido y me hacen el encargue, entonces ya vengo pronto. Nosotros llevamos acá en Uruguay casi 3 años y tenemos un emprendimiento que es el de las arepas, que son esas arepas a base de maíz molido, rellenas de queso, tradicionales que se pueden son fáciles de preparar, no más de colocar en el sartén, lado y lado y listo, son rellenas de queso. Y las arepas que son rellenas de pollo, de carne. Y nosotros estamos en Canelones, en lo que es Solimar y en la Feria de Lagomar, los sábados. Qué tentador. Sí, todo, la verdad. Bien, bueno, nos vamos. Vamos a repasar algún dato más del tiempo. Ya dijimos lo más importante. Mañana, sábado, como les contábamos hace minutos, se esperan lluvias, tormentas, descenso de la temperatura. Allí lo ven, la mínima será 9 grados y la máxima 24. Y el domingo 4 de agosto, una mínima de 9, una máxima de 14. Bajan las temperaturas y va a estar muy nuboso. Bien, bueno, nos vamos entonces y los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B. Sí, nos reencontramos en la edición dominical y luego en la semana con las 3 ediciones. Chau, chau. Entonces, buen fin de semana.